A veces, las historias más grandes comienzan en los lugares más pequeños. En una carretera olvidada, bajo el sol cansado del final de la tarde, una mujer caminaba con los pies descalzos y el corazón lleno de silencios. Se llamaba Laura. Llevaba en el vientre una vida que aún no había visto la luz, y de la mano a Samuel, su hijo de 6 años, que no preguntaba nada, porque ya había aprendido a leer el cansancio en los ojos de su madre. El viento soplaba con ese tono seco de las despedidas. Los coches pasaban, pero ninguno se detenía, y en medio de la nada, Laura solo apretó más la mano de su hijo, como si ese gesto pudiera salvarlos de la noche que se acercaba. Su abrigo era delgado, su esperanza, aún más. Pero en el fondo del camino, una luz azul parpadeó. No era una promesa, era una patrulla. Algunos dirían que fue suerte, otros que fue destino. Pero esa noche, cuando una mujer embarazada y sin hogar pidió ayuda a un policía, no imaginaba que aquella conversación cambiaría para siempre 2 vidas, y también una tercera, que estaba a punto de nacer. Esta es su historia, una historia de fe, de segundas oportunidades y de un encuentro que el cielo parecía haber escrito mucho antes de que ellos se cruzaran. La carretera estaba vacía. O tal vez siempre lo estuvo, pero esa noche, bajo el manto de un cielo sin estrellas, la soledad parecía más pesada, más real. Laura caminaba despacio, con cada paso más cansado que el anterior. Su barriga de 8 meses le dolía, como si el bebé supiera que no había un lugar cálido esperándolos. A su lado Samuel apretaba su mano pequeña con una fuerza que ya no era de niño. Era la fuerza de quien ha visto demasiado. Tenía solo 6 años, pero su mirada ya había aprendido a guardar preguntas. Ya no preguntaba cuándo llegarían. Ya no preguntaba por qué no tenían casa. Solo caminaba, callado, obediente, con ese silencio que rompe el corazón de cualquier madre. El viento soplaba con ese tono frío y cortante que anuncia las noches largas. Laura se detuvo un momento, respiró hondo, y con la mano libre se acomodó el abrigo viejo que ambos compartían. Era una manta raída, con agujeros en las esquinas, pero era lo único que los protegía del frío que ya mordía la piel. Algunos coches pasaban a toda velocidad. Las luces iluminaban sus rostros por un segundo, y luego, nada. Solo la oscuridad que volvía, más densa, más cruel. Nadie se detenía, y Laura ya no esperaba que alguien lo hiciera. Había aprendido en estos últimos meses que el mundo no se detiene por una mujer embarazada que camina sola por la carretera, que la compasión tiene límites, que a veces pedir ayuda es lo más difícil y también lo más invisible. Pero entonces, en medio de la nada, una luz diferente apareció. No era la luz blanca y fugaz de los coches que huían. Era azul, intermitente, una patrulla. Laura sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Durante un segundo, pensó en seguir caminando, en hacerse invisible, en desaparecer entre las sombras antes de que las preguntas comenzaran. Pero Samuel la miró, y en esa mirada había algo que Laura ya no podía ignorar. Cansancio, frío, hambre, y una confianza que ella no sabía si merecía. Entonces, sin pensarlo más, levantó la mano, despacio, como quien pide perdón por existir. El coche patrulla se detuvo a pocos metros de distancia. Las luces azules seguían parpadeando, pero ya no parecían amenazantes, solo presentes. La puerta se abrió con un crujido metálico. Un hombre bajó del vehículo, uniforme oscuro, rostro serio, pero algo en sus ojos, algo que Laura no supo identificar de inmediato. No era desconfianza, no era rechazo. Era cautela, y quizás también algo de humanidad. El oficial se acercó despacio, con pasos medidos. Sus ojos recorrieron la escena, una mujer embarazada, descalza, abrazando a un niño bajo una manta vieja. No hizo falta preguntar nada. La historia estaba escrita en cada detalle. Laura tragó saliva. Su voz salió quebrada, casi un susurro. «Por favor, necesito un lugar para dormir. Mi hijo tiene frío».
El oficial no respondió de inmediato, solo observó, primero a Laura, luego a Samuel. Y fue en ese momento, cuando sus ojos se cruzaron con los del niño, que algo cambió en su expresión. Samuel lo miraba fijamente, sin miedo, sin vergüenza, con esa clase de mirada que desarma cualquier defensa. El oficial exhaló despacio, como si acabara de tomar una decisión que no sabía que estaba tomando. ¿Cuánto tiempo llevan caminando? Desde la tarde. ¿Y antes de eso? Laura bajó la mirada. No sabía si responder, no sabía si confiar, pero estaba tan cansada de huir. Estábamos en un albergue, pero ya no podíamos quedarnos. El oficial asintió sin juzgar, sin insistir. Solo abrió la puerta trasera de la patrulla. «Suban. Hace frío». Laura dudó un instante, pero Samuel ya había dado un paso adelante. Y cuando un niño de 6 años confía antes que tú, no queda más que seguirlo. Subieron al coche. El calor artificial del interior los envolvió como un abrazo tibio que habían olvidado. Samuel se acurrucó contra su madre, y por primera vez en días cerró los ojos sin miedo. El oficial los observó por el espejo retrovisor. Había visto muchas cosas en sus años de servicio, demasiadas, pero algo en esa mujer, algo en ese niño, le recordaba algo viejo, algo que dolía. Arrancó el motor sin decir nada más. No sabía a dónde los llevaría. Solo sabía que no podía dejarlos ahí. Mientras el coche avanzaba por la carretera vacía, Laura miró por la ventana. Las luces de la ciudad, lejanas y borrosas, parecían promesas que nunca llegarían, pero al menos esa noche no dormirían bajo el cielo abierto. Al menos esa noche alguien se había detenido, y a veces, queridas almas, eso es todo lo que una madre necesita para seguir creyendo. No un milagro, solo un momento, un gesto, una puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado. Laura apoyó la cabeza contra el cristal frío y por primera vez en semanas dejó que las lágrimas corrieran sin esconderse, porque llorar en silencio también es una forma de resistir. Y ella todavía estaba aquí, todavía estaba viva, todavía tenía a Samuel, y pronto, muy pronto, tendría otro motivo para no rendirse. Pero lo que Laura no sabía, lo que ninguno de los tres sabía en ese momento, era que aquella patrulla no se había detenido por casualidad, que aquel oficial no era un extraño cualquiera, y que esa noche, sin saberlo, el destino estaba devolviendo una deuda que había quedado suspendida en el tiempo, porque a veces las vidas no se cruzan, se reencuentran. El silencio dentro del coche patrulla era cálido, no incómodo, solo presente, como cuando dos desconocidos comparten un espacio y saben que las palabras pueden esperar. El oficial conducía despacio, sin rumbo fijo. Sus manos apretaban el volante con firmeza, pero su mente estaba lejos, muy lejos, tratando de recordar algo que aún no lograba definir. A través del espejo retrovisor, observó a Laura. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Solo descansaba, como si por primera vez en mucho tiempo su cuerpo pudiera permitirse no estar alerta. Samuel, en cambio, estaba despierto. Miraba por la ventana con esa curiosidad silenciosa de los niños que aprenden a leer el mundo sin hacer preguntas. Sus dedos jugaban con el borde de la manta, enrollándola y desenrollándola una y otra vez. El oficial carraspeó un poco, rompiendo el silencio con suavidad. «¿Cómo te llamas, campeón?» El niño lo miró por el espejo. No con miedo, solo con precaución. «Samuel». «Samuel. Buen nombre». El niño no respondió. Solo asintió levemente, como si agradecer un cumplido fuera algo que ya no sabía hacer. El oficial intentó de nuevo. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» Laura abrió los ojos despacio. Su voz salió ronca, cansada. «Laura, Laura», repitió el oficial como si el nombre resonara en algún lugar de su memoria, pero no dijo nada más. Solo siguió conduciendo. Pasaron algunos minutos en silencio. Luego, casi sin pensar,
Laura habló. Gracias, por detenerse. El oficial negó con la cabeza. No tiene que agradecerme. Sí tengo. La mayoría no lo hace. Había verdad en esas palabras, una verdad amarga que el oficial conocía bien. ¿Cuántas veces había visto situaciones similares? ¿Cuántas veces él mismo había pasado de largo, ocupado con prisa con otras llamadas que atender? Pero esa noche algo lo había detenido. No sabía qué, solo sabía que no podía seguir de largo. ¿Cuánto tiempo llevan sin hogar?, preguntó con cuidado, sin querer invadir, pero necesitando entender. Laura dudó, luego suspiró. 3 semanas, tal vez un mes. Ya perdí la cuenta. ¿Y antes? Antes teníamos un lugar, pero no era seguro. No hizo falta que explicara más. El oficial entendió. Había escuchado esa historia demasiadas veces. Un hogar que no era hogar, una violencia que obligaba a huir, una elección imposible entre quedarse y sobrevivir. ¿Y el padre del bebé? Laura apretó los labios. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre. No está. ¿Y el de Samuel? Tampoco. El oficial asintió. No insistió, no juzgó, solo dejó que el silencio volviera, pero esta vez con más peso, con más comprensión. Samuel, que había estado escuchando todo, se acercó un poco más a su madre, como si quisiera protegerla de las preguntas, como si supiera que cada palabra le costaba un pedazo de alma. El oficial observó ese gesto por el espejo, y algo en su pecho se apretó. Conocía esa lealtad, esa protección silenciosa entre madre e hijo. La había visto antes, la había vivido. Decidió cambiar de tema. ¿Tienen hambre? Samuel levantó la mirada, y aunque no dijo nada, sus ojos respondieron por él. El oficial se desvió hacia una gasolinera iluminada en medio de la carretera, estacionó el coche y bajó sin decir nada. Entró a la tienda y regresó minutos después con 2 bolsas: pan, leche, galletas, frutas, agua. Abrió la puerta trasera y les extendió las bolsas. No es mucho, pero es algo. Laura lo miró con los ojos brillantes. No dijo nada, pero tomó las bolsas con ambas manos, como si fueran oro. Samuel abrió el pan de inmediato y comenzó a comer despacio, con esa hambre contenida de quien ya aprendió a no devorar, a no llamar la atención, a agradecer cada bocado como si fuera el último. El oficial cerró la puerta y volvió al asiento del conductor. Mientras arrancaba el motor, algo en su garganta se cerró. No era lástima lo que sentía, era algo más profundo, más personal, porque él también había sido ese niño. Él también había visto a su madre caminar por las calles con los pies cansados y el corazón roto. Él también había comido pan frío en el asiento trasero de un coche que no era suyo. Y si no fuera por un hombre de uniforme que un día se detuvo, tal vez él tampoco estaría aquí. ¿A dónde iban?, preguntó más suave esta vez. Laura masticó despacio antes de responder. No lo sé. Solo lejos, a algún lugar donde pudiéramos empezar de nuevo. ¿Y creen que ese lugar existe? Laura sonrió apenas. Una sonrisa triste pero real. Tiene que existir. El oficial asintió. No tenía respuesta para eso, solo esperanza, la misma que había visto en los ojos de su propia madre años atrás. Condujo durante casi media hora más hasta que las luces de la ciudad quedaron atrás y solo quedaron caminos secundarios, polvorientos y olvidados. Entonces recordó un lugar, una vieja estación de servicio que había sido abandonada meses atrás. No era gran cosa, pero tenía techo y paredes y puertas que cerraban. Se desvió hacia allá. Cuando llegaron, el lugar estaba vacío, oscuro, pero seco, seguro. El oficial bajó del coche y abrió la puerta. Adentro había una sala pequeña, con un viejo sofá rasgado y una mesa de madera rota. Pero era mejor que la carretera, mejor que el frío. Encendió una linterna y alumbró el interior. Pueden quedarse aquí esta noche. Nadie viene. Estarán a salvo. Laura bajó del coche con dificultad, ayudada por Samuel.
Miraron el lugar con ojos incrédulos. No era un hotel, no era un hogar, pero era refugio, y eso, esa noche, era suficiente. ¿Y usted?, preguntó Laura. Volveré en la mañana. Tengo turno. Pero déjenme ver qué puedo hacer por ustedes. Laura dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no caían. ¿Por qué hace esto? El oficial la miró, y por primera vez esa noche sonrió. Porque alguien lo hizo por mí. Y sin decir más, subió al coche y se alejó en la noche. Laura se quedó parada en la entrada, observando las luces rojas del coche desaparecer entre la oscuridad. Samuel la tomó de la mano. ¿Es bueno, mamá? Laura asintió despacio. Sí, mi amor, creo que sí. Entraron juntos, y aunque el lugar era viejo y olía a humedad, esa noche fue el lugar más cálido del mundo. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que ni siquiera el oficial sabía aún, era que ese encuentro no era fortuito, que sus caminos se habían cruzado mucho antes, y que muy pronto una verdad enterrada en el pasado saldría a la luz, cambiándolo todo, porque hay encuentros que no son casuales, hay historias que esperan años para cerrarse, y hay deudas del corazón que el universo siempre cobra. Y aquí, querida alma, te invito a quedarte, porque esta historia apenas comienza, y lo que está por revelarse te va a conmover el corazón. Si sientes que este relato merece ser compartido, déjanos un like. Y si quieres acompañarnos en cada historia que contamos aquí, suscríbete, porque cada semana traemos historias como esta, historias de redención, de esperanza, de vidas que se cruzan cuando más lo necesitan. Ahora sí, sigamos. La noche en la estación abandonada transcurrió en silencio. Un silencio cargado de alivio, pero también de incertidumbre. Laura se recostó en el viejo sofá, cubierta con la manta raída que había cargado todo el día. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no descansaba. Nunca descansaba. Samuel, en cambio, se había quedado dormido casi de inmediato. Estaba acurrucado junto a ella, con la cabeza apoyada en su hombro y los pies descalzos escondidos bajo la tela. Respiraba despacio, profundo, con esa paz que solo tienen los niños cuando finalmente se sienten seguros. Laura lo observó en la penumbra, le acarició el cabello con ternura, como si cada roce pudiera borrar todo lo que habían pasado, todo lo que él no merecía haber visto. «Perdóname, mi amor», susurró en voz tan baja que ni siquiera el viento la escuchó. «Perdóname por no poder darte más». Pero Samuel no despertó, y Laura cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas rotas de la estación. El frío se colaba por las rendijas, pero al menos no era el frío de la carretera, al menos había paredes, techo, un lugar donde respirar sin miedo a que el mundo los arrasara. Las horas pasaron lentas. Laura no sabía si dormía o solo flotaba en ese estado extraño entre la vigilia y el descanso. Su barriga se movía de vez en cuando, recordándole que pronto, muy pronto, otra vida dependería de ella. Y no sabía si estaba lista. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, Laura abrió los ojos. Su cuerpo le dolía, su espalda, sus piernas, su alma, pero estaba viva. Se incorporó despacio, tratando de no despertar a Samuel. Caminó hacia la ventana y miró afuera. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era un amanecer hermoso, casi cruel en su belleza, porque el mundo seguía siendo hermoso, incluso cuando tu vida estaba hecha pedazos. Escuchó el sonido de un motor acercándose. Su corazón se aceleró, pero cuando vio la patrulla estacionarse frente a la estación, exhaló aliviada. Era él, el oficial. Había vuelto. Bajó del coche con 2 bolsas en las manos, esta vez más grandes. Laura abrió la puerta antes de que él tocara. «Buenos días», dijo el oficial con una sonrisa cansada. Había trabajado toda la noche, pero aún así había vuelto. «Buenos días»,
respondió Laura, con la voz todavía ronca. Traje café y algo de desayuno. Laura lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. No tenía que hacerlo. Lo sé. Entraron juntos. El oficial dejó las bolsas sobre la mesa y sacó vasos de café, pan, huevos duros, jugo, todo comprado con su propio dinero. Todo ofrecido sin esperar nada a cambio. Laura se sentó en el sofá, con las manos alrededor del vaso de café caliente, como si fuera un tesoro. El calor le subía por los dedos, por los brazos, hasta el pecho, y por un momento, solo por un momento, se sintió humana otra vez. Samuel despertó con el olor del pan, abrió los ojos despacio, parpadeando contra la luz. Cuando vio al oficial, no se asustó, solo se sentó y lo miró con esa misma calma que había mostrado la noche anterior. «Hola, campeón», saludó el oficial. Samuel asintió. «Hola. ¿Dormiste bien?» Samuel miró a su madre antes de responder, como si necesitara permiso. Laura asintió apenas, y entonces Samuel habló. «Sí. Gracias». El oficial sonrió. Había algo en ese niño que lo inquietaba. No era miedo, no era desconfianza, era algo más profundo, una madurez que no debería estar ahí, una tristeza que ningún niño de 6 años debería conocer. Se sentó en el suelo, frente a ellos, con las piernas cruzadas. No quería parecer autoritario, solo presente. «Llamé a servicios sociales esta mañana», dijo con cuidado. Laura se tensó. Sus dedos apretaron el vaso de café. «¿Y? Hay un refugio a 2 horas de aquí, para madres con hijos. Tienen espacio. Pueden recibirlos hoy mismo». Laura no respondió. Solo miró el café, como si las palabras no pudieran salir. «Es un buen lugar», continuó el oficial. «Limpio, seguro, con apoyo psicológico, ayuda para buscar trabajo y atención médica para cuando nazca el bebé». Laura tragó saliva. Sabía que era lo mejor. Sabía que no podía seguir así, pero algo en ella, algo pequeño y testarudo, se resistía, porque aceptar ayuda significaba admitir que había fallado, que no podía sola. «¿Y si no funciona?», preguntó en voz baja. «Entonces buscamos otra opción, pero al menos inténtalo. Por él». El oficial señaló a Samuel con la cabeza. «Y por el que viene». Laura miró a su hijo. Samuel la observaba con esos ojos grandes y oscuros, llenos de esperanza callada. Y supo que no podía decir que no. «Está bien», susurró. «Iremos». El oficial asintió aliviado. «Yo los llevo». Mientras Laura y Samuel terminaban de desayunar, el oficial salió un momento para hacer una llamada. Pero antes de guardar el teléfono, revisó algo en su sistema. Algo que lo había estado molestando desde la noche anterior. Escribió el nombre. Laura, mujer embarazada, desaparecida de un albergue. Y entonces apareció. Laura Méndez, 28 años. Última dirección conocida, Albergue Municipal San Rafael. Desaparecida hace 3 semanas, pero había algo más. Una nota en el archivo, un apellido anterior, un caso antiguo vinculado. El oficial frunció el ceño, amplió la información, y lo que leyó lo dejó sin aliento. Laura Méndez, antes Elena Ramírez, hija de Roberto Ramírez, oficial de policía, fallecido en servicio hace 12 años. Caso archivado tras rescate de menor en situación de violencia doméstica. El teléfono casi se le cayó de las manos. Elena Ramírez, ese nombre, ese apellido, Roberto Ramírez, el oficial que lo había salvado a él cuando era niño, el hombre que lo había rescatado de una casa en llamas, el hombre que le había dado una segunda oportunidad, el hombre cuya placa él ahora llevaba con orgullo, y esta mujer que había pedido ayuda en medio de la carretera, era su hija. El aire se le escapó de los pulmones, las piernas le temblaron. Volvió a entrar a la estación con el rostro pálido. Laura lo miró extrañada. «¿Está bien?». El oficial se sentó despacio, con las manos temblorosas. «Laura», comenzó, pero se detuvo. «¿Cuál era tu apellido antes?». Laura lo miró confundida.
Ramírez. ¿Por qué? El oficial cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Tu padre, Roberto Ramírez, era policía, ¿verdad? Laura se quedó helada. Nadie había pronunciado ese nombre en años. Sí, murió cuando yo tenía 16. El oficial asintió despacio con la voz quebrada. Él me salvó. Cuando yo tenía 8 años. Me sacó de un incendio. Me llevó al hospital. Se quedó conmigo hasta que llegó mi abuela. Y desde ese día decidí que quería ser como él. Laura lo miraba sin comprender, sin poder procesar lo que estaba escuchando. ¿Tú lo conociste? No solo lo conocí, me salvó la vida. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades que ninguno de los dos sabía que existían. Samuel, que había estado escuchando todo, se acercó al oficial y le puso una mano en el hombro. Entonces tú también nos salvaste a nosotros. El oficial miró al niño, y algo en esas palabras lo rompió por dentro. Porque sí, los había salvado, pero no por casualidad, sino porque el destino, de alguna forma extraña y misteriosa, había cerrado un círculo. Un círculo que comenzó 12 años atrás, con un hombre de uniforme que decidió detenerse. Y que ahora, en medio de una carretera olvidada, había vuelto a repetirse. Laura se llevó las manos al rostro, lloró. Lloró como no había llorado en años, y el oficial, sin decir nada, se acercó y la abrazó, como lo habría hecho su padre, como lo habría hecho el hombre que le enseñó que salvar una vida no es un deber, es un privilegio. Porque a veces, queridas almas, las historias no terminan, solo esperan el momento correcto para continuar. Y cuando lo hacen, nos recuerdan que nada en esta vida es casualidad, que cada gesto de bondad regresa, que cada vida salvada salva otra, y que el amor, aunque se vista de uniforme, siempre encuentra la forma de volver. El silencio que siguió al llanto fue distinto. No era incómodo, no era pesado, era sanador. Como si algo que había estado roto durante años finalmente hubiera encontrado su lugar. Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Todavía temblaba, pero ya no de frío. Temblaba porque algo dentro de ella, algo que había mantenido cerrado con llave durante tanto tiempo, acababa de abrirse. El oficial también lloraba, en silencio, con esa clase de llanto que no hace ruido pero que duele en lo más profundo del pecho. Samuel los observaba a ambos con una sabiduría que no correspondía a su edad. No preguntó nada. Solo se sentó entre los dos, como si su presencia pudiera unirlos más. El oficial se limpió los ojos y exhaló despacio, tratando de recuperar la compostura. ¿Cómo terminaste aquí, Laura? Ella bajó la mirada. No era una pregunta fácil de responder, porque la respuesta era larga, dolorosa, llena de decisiones equivocadas y caminos sin salida. Pero él merecía saber, merecía entender. Después de que mi papá murió, todo se vino abajo. Comenzó con voz temblorosa. Mi mamá no pudo soportarlo. Empezó a beber, a alejarse, y yo solo tenía 16. No sabía cómo cuidar de ella y de mí al mismo tiempo. El oficial escuchaba en silencio, sin interrumpir. A los 17 conocí a alguien que me prometió un futuro. Me dijo que me sacaría de ahí, que me daría una familia, y yo le creí. Laura hizo una pausa. Su mano se posó sobre su vientre, como si el bebé que crecía ahí fuera un recordatorio de todo lo que había soportado. Tuve a Samuel cuando tenía 22, y por un tiempo pensé que las cosas iban a mejorar. Pero no fue así. Él no era el hombre que yo creía, era violento, controlador, y cuando finalmente reuní el valor para irme, ya era demasiado tarde. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, y mi mamá había muerto 2 años antes. El oficial cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un golpe. Lo siento, Laura, lo siento mucho. Ella negó con la cabeza. No tienes por qué disculparte. Tú no sabías, nadie sabía. Pero tu padre, él habría querido protegerte. Habría querido que estuvieras bien. Laura sonrió con tristeza. Lo sé,
Pero la vida no siempre funciona como queremos, ¿verdad? El oficial asintió. Sabía eso mejor que nadie. ¿Y el bebé?, preguntó con cuidado. «Es de...» «No», lo interrumpió Laura. «Este bebé es de alguien diferente, alguien que tampoco se quedó. Pero esta vez no espero que nadie me salve. Solo quiero darle una oportunidad. A Samuel, a este bebé, a mí». El oficial la miró con una mezcla de admiración y dolor. «Y la tendrás, te lo prometo». Laura levantó la vista. Había algo en la voz de ese hombre que la hacía creer, algo que le recordaba a su padre, esa misma firmeza, esa misma convicción inquebrantable de que las cosas podían mejorar. «¿Cómo te llamas?», preguntó Laura de repente, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. El oficial sonrió apenas. «Javier, Javier Morales». Laura repitió el nombre en voz baja, como si necesitara grabarlo en la memoria. «Javier, gracias. Por todo». «No tienes que agradecerme, Laura. Tu padre me dio la vida, es lo menos que puedo hacer». Samuel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «¿Mi abuelo era un héroe?». Javier se volvió hacia el niño y asintió con firmeza. «El más grande que conocí». Los ojos de Samuel brillaron. Nunca había conocido a su abuelo. Nunca había escuchado historias sobre él. Su madre casi nunca hablaba del pasado. Era demasiado doloroso. Pero ahora, sentado en esa estación abandonada, frente a un hombre que llevaba el recuerdo de su abuelo en el corazón, Samuel sintió algo nuevo. Algo que no sabía nombrar, pero que se parecía mucho al orgullo. Javier se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera el sol ya había subido por completo. El día había comenzado, y con él las decisiones que no podían posponerse. «Tengo que hacer algunas llamadas», dijo. «Voy a asegurarme de que el refugio los reciba hoy. Y voy a hablar con mi supervisora. Quiero ayudarlos de forma oficial, no solo como un favor». Laura se levantó despacio, con dificultad. Su barriga pesaba más cada día. «No quiero causarte problemas, Javier». «No es un problema, es lo correcto». Se miraron a los ojos, y en ese momento ambos supieron que algo había cambiado, que ya no eran extraños, que sus vidas, sin importar cuán diferentes fueran sus caminos, estaban conectadas por algo más grande que ellos. Javier salió de la estación y se alejó unos pasos para hacer las llamadas. Laura lo observó desde la ventana. Samuel se acercó a ella y le tomó la mano. «¿Confías en él, mamá?». Laura asintió despacio. «Sí, mi amor. Creo que sí». «¿Crees que papá abuelo lo envió?». Laura sintió que el corazón se le encogía. No era una pregunta que esperaba, pero era una pregunta que necesitaba responder. Se arrodilló frente a Samuel, ignorando el dolor en las rodillas y la espalda. «No lo sé, Samuel. Pero creo que a veces las personas buenas encuentran la manera de cuidarnos, aunque ya no estén aquí». Samuel asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. «Entonces sí lo envió». Laura lo abrazó fuerte, sintiendo las lágrimas volver a sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que había olvidado cómo sentir: esperanza. Javier regresó minutos después, con una expresión más seria, pero tranquila. «El refugio los está esperando. Tienen una habitación lista, cama doble, baño privado y una cuna para cuando nazca el bebé. También hay una trabajadora social que los va a ayudar con los trámites, documentos, beneficios, búsqueda de empleo, todo». Laura sintió que las piernas le temblaban. «¿Cuándo podemos ir?». «Ahora mismo, yo los llevo». Laura miró a su alrededor. No tenían nada que empacar, solo la ropa que llevaban puesta, la manta vieja y un cuaderno pequeño que Samuel cargaba siempre consigo. «Estamos listos», dijo simplemente. Subieron a la patrulla por segunda vez, pero esta vez el viaje era diferente. No huían, no escapaban, iban hacia algo, hacia un lugar, hacia una posibilidad. El camino fue largo, 2 horas por carreteras secundarias, entre campos secos y pueblos pequeños,
que apenas aparecían en los mapas. Samuel miraba por la ventana, fascinado por el paisaje que cambiaba lentamente. Laura, en cambio, tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Solo respiraba, lento, profundo. Javier conducía en silencio, pero su mente no paraba. Pensaba en Roberto, en el hombre que lo había salvado sin conocerlo, en el hombre que había dado su vida protegiendo a otros. Y ahora, años después, él tenía la oportunidad de devolver ese regalo, no a Roberto, pero sí a su hija, a su nieto, y al bebé que estaba por nacer. Cuando finalmente llegaron al refugio, Laura sintió que el pecho se le apretaba. Era un edificio sencillo, de 2 pisos, pintado de blanco y azul. Tenía un jardín pequeño al frente, con flores amarillas y una banca de madera bajo un árbol. No era un palacio, pero era limpio, seguro, real. Javier estacionó el coche y bajó primero. Abrió la puerta trasera y ayudó a Laura a salir. Samuel bajó solo, mirando el lugar con una mezcla de curiosidad y cautela. Una mujer salió del edificio. Tenía unos 50 años, cabello corto y gris, y una sonrisa cálida. ¿Laura? Laura asintió. Soy Marta. Bienvenida. Bienvenido, Samuel. El niño se escondió detrás de su madre, pero Marta no se ofendió. Solo sonrió con paciencia. Vamos adentro. Deben estar cansados. Entraron juntos. El interior era simple pero acogedor. Había una sala común con sofás, una cocina compartida y un pasillo con varias puertas. Marta los guió hasta una habitación en el primer piso. Abrió la puerta y Laura sintió que el aire se le escapaba. Había una cama doble con sábanas limpias, una cuna de madera junto a la ventana, un armario pequeño y una ventana que dejaba entrar la luz del sol. Era más de lo que había tenido en meses. «Es suyo», dijo Marta con suavidad, «por el tiempo que lo necesiten». Laura se llevó las manos a la boca, tratando de contener el llanto. Pero no pudo. Se dejó caer en la cama y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por todo lo perdido, por todo lo ganado, por todo lo que aún estaba por venir. Samuel se subió a la cama y se acurrucó junto a ella. Javier se quedó parado en la puerta, observando la escena con el corazón lleno. Marta le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien, oficial». Javier asintió, pero no dijo nada. Solo observó a Laura y a Samuel, abrazados en esa cama que ahora era suya. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que su trabajo tenía sentido, que el uniforme que llevaba no era solo un símbolo, era una promesa de estar ahí cuando alguien lo necesitara, igual que Roberto lo había estado para él. Antes de irse, Javier se acercó a la cama. «Volveré mañana para ver cómo están». Laura levantó la vista, con los ojos rojos pero llenos de gratitud. «Gracias, Javier, por todo». Él sonrió. «De nada, Laura. Cuídate. Y cuida a Samuel y a ese bebé que viene en camino». Laura asintió. «Lo haré, lo prometo». Javier salió de la habitación y caminó hacia la salida, pero antes de subirse al coche, miró hacia atrás, hacia el edificio blanco y azul, hacia la ventana de la habitación donde Laura y Samuel ahora descansaban, y sonrió, porque a veces, queridas almas, las historias más hermosas no son las que terminan perfectamente, son las que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad, que siempre hay alguien dispuesto a detenerse, y que el amor, aunque tarde años en regresar, siempre encuentra el camino de vuelta. Y esta historia apenas estaba comenzando. Porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera el destino había revelado aún, era que esa noche, esa misma noche, el bebé decidiría nacer. Y con él llegaría el momento más importante de todos, el momento en que Javier Morales entendería de una vez por todas que no había salvado a Laura por casualidad, sino porque su padre, desde algún lugar más allá del tiempo, había orquestado todo para cerrar un círculo, para cumplir una promesa y para demostrar que el bien que sembramos siempre, siempre florece.
La noche cayó suave sobre el refugio. Las luces del pasillo se encendieron una a una, creando sombras cálidas en las paredes. En la cocina común, algunas mujeres preparaban la cena. Se escuchaba el murmullo bajo de conversaciones, el tintineo de platos, el llanto lejano de un bebé. Laura estaba recostada en su cama, mirando el techo. Samuel dormía a su lado, con la respiración tranquila y el rostro relajado. Por primera vez en semanas parecía un niño, no un adulto atrapado en un cuerpo pequeño. Ella también debería estar durmiendo, pero no podía. Algo en su cuerpo le decía que algo estaba por suceder. Un hormigueo en la espalda baja, una tensión en el vientre. Nada alarmante, solo presente. Se giró despacio, tratando de no despertar a Samuel, y miró por la ventana. Afuera, la luna brillaba redonda y blanca, iluminando el jardín con una luz plateada. Era una noche hermosa, casi irreal. Y entonces lo sintió, un dolor sordo, profundo, que empezaba en la espalda y se extendía hacia adelante, como una ola. Laura se incorporó despacio, con la mano sobre el vientre. Respiró hondo. Tal vez era una falsa alarma, tal vez solo estaba cansada, pero el dolor volvió, más fuerte, más claro, y supo. No, no ahora, susurró para sí misma, con el corazón acelerado, pero su cuerpo no escuchaba. El bebé tenía sus propios planes. Laura se levantó con cuidado y caminó hacia la puerta. Abrió despacio y asomó la cabeza al pasillo. No había nadie. Todos estaban en la sala común o en sus habitaciones. Caminó hacia el baño, aferrándose a la pared. Cada paso era más difícil que el anterior. El dolor venía en oleadas, cada vez más seguidas. Cuando llegó al baño, cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en el lavabo. Se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor, sus ojos llenos de miedo. «No estoy lista», susurró. «No estoy lista». Pero el bebé no esperaba que lo estuviera. Otra contracción, más fuerte, tan fuerte que tuvo que agarrarse del lavabo para no caer. Respiró, una vez, 2 veces, tratando de calmarse, tratando de pensar. Necesitaba ayuda, necesitaba a Marta, necesitaba a alguien. Abrió la puerta y salió al pasillo. Su voz salió débil, entrecortada. «Ayuda, por favor». Pero nadie la escuchó. La sala común estaba al otro lado del edificio y el dolor era tan intenso que apenas podía moverse. Se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Las lágrimas corrían por su rostro, no de dolor físico, sino de miedo, de impotencia. «Por favor», susurró al vacío. «Papá, si estás ahí, ayúdame». Y como si alguien hubiera escuchado, la puerta principal se abrió. Javier Morales entró al refugio con una bolsa en la mano. Había traído frutas, pan, leche, cosas que pensó que Laura y Samuel podrían necesitar. No era su turno, no tenía obligación de estar ahí. Pero algo que no sabía explicar, lo había traído de vuelta. Y entonces la vio. Laura, en el suelo, aferrada a la pared, con el rostro empapado en lágrimas. Soltó la bolsa y corrió hacia ella. «Laura, ¿qué pasa?» Ella lo miró con los ojos llenos de terror. «El bebé viene ahora». Javier sintió que el mundo se detenía. Miró a su alrededor. No había nadie, no había enfermeras, no había ambulancia, solo estaban ellos dos. «Está bien», dijo tratando de sonar calmado aunque su corazón latía desbocado. «Está bien, yo te ayudo». No puedes, no sabes». «Sí puedo», la interrumpió con firmeza. «Confía en mí». La ayudó a ponerse de pie y la llevó de vuelta a su habitación. Samuel seguía dormido, ajeno a todo. Javier cerró la puerta con cuidado y ayudó a Laura a recostarse en la cama. «Respira», le dijo tomándole la mano. «Respira conmigo». Laura obedeció. Inhaló. Exhaló. Inhaló. Exhaló. Javier sacó su radio y llamó a emergencias, pero la respuesta fue inmediata y desalentadora. La ambulancia más cercana estaba a 40 minutos de distancia.
Había un accidente en la carretera principal. No podían llegar antes. Javier apretó los dientes. 40 minutos. El bebé no iba a esperar 40 minutos. Está bien, dijo, más para sí mismo que para Laura. Está bien. Podemos hacer esto. Laura lo miró con pánico. No sé si puedo... Sí puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Tu padre lo era, y tú también lo eres. Esas palabras por alguna razón la calmaron, le recordaron quién era, de dónde venía y por qué no podía rendirse. Javier se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa. No sabía mucho sobre partos, pero recordaba vagamente lo que había visto en entrenamientos, lo que había escuchado en historias, y sobre todo recordaba la calma de su propia madre cuando él era niño y las cosas se ponían difíciles. «Voy a necesitar toallas», dijo con voz firme. «Y agua caliente si hay». Salió corriendo al pasillo y tocó todas las puertas que pudo. Marta apareció finalmente, con cara de sueño, pero al ver la urgencia en el rostro de Javier, comprendió de inmediato. «El bebé viene», dijo Javier. «Necesito ayuda». Marta no perdió tiempo. Corrió a buscar toallas, agua, sábanas limpias. Otras mujeres del refugio también se despertaron y ofrecieron ayuda. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de manos dispuestas, voces tranquilas y una energía de apoyo que Laura nunca había sentido antes. Pero fue Javier quien se quedó a su lado, quien le sostuvo la mano, quien le recordó respirar, quien le dijo una y otra vez que podía hacerlo. Las contracciones eran cada vez más fuertes, más seguidas. Laura gritaba, lloraba, apretaba la mano de Javier con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y entonces, en medio del dolor, en medio del caos, en medio de la noche, escuchó la voz de Javier. «Ya casi, Laura, ya casi. Empuja, vamos, tú puedes». Y empujó, con cada gramo de fuerza que le quedaba, con cada recuerdo de su padre, con cada promesa que le había hecho a Samuel, con cada razón por la que no podía rendirse. Y entonces, un llanto, pequeño, fuerte, lleno de vida. El bebé había nacido. Javier lo sostuvo con manos temblorosas, envolviéndolo en una toalla limpia. Era pequeño. Perfecto, con los ojos cerrados y los puños apretados. «Es una niña», dijo Javier con la voz quebrada por la emoción. Laura extendió los brazos, y Javier le entregó al bebé con cuidado. Ella la recibió contra su pecho, llorando y riendo al mismo tiempo. «Hola, mi amor», susurró. «Hola, pequeña». Samuel, que se había despertado con los gritos, se acercó despacio a la cama. Miró al bebé con ojos grandes y llenos de asombro. «¿Es mi hermanita?» Laura asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, mi amor, es tu hermanita». Samuel extendió un dedo y tocó suavemente la mano del bebé, y como si reconociera su voz, la niña abrió los ojos por un segundo, solo un segundo, y luego volvió a cerrarlos. «Te lo dije, mamá», susurró Samuel con una sonrisa. Todo cambió. Laura lo abrazó con un brazo, sin soltar al bebé, y los tres se quedaron así, juntos, en esa cama que ahora era su hogar. Javier se apartó despacio, dándoles espacio. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró hacia la ventana. Afuera, la luna seguía brillando. Y por un momento, solo por un momento, juró que vio una sombra, una figura de uniforme, parada bajo el árbol, observando. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. «Gracias, Roberto», susurró en voz tan baja que nadie más lo escuchó. «Gracias por guiarme hasta aquí». Y aunque no recibió respuesta, supo que había sido escuchado. Porque a veces, queridas almas, los milagros no llegan con trompetas ni luces celestiales. Llegan en medio de la noche, en manos inexpertas pero dispuestas, en corazones que se rompen para poder dar más. Y esa noche, en ese refugio olvidado en medio de la nada, un bebé nació. No en un hospital, no rodeada de doctores, sino en brazos de una madre que lo había perdido todo, y sostenida por un hombre que había recibido la oportunidad de devolver
lo que una vez le habían dado: la vida, la esperanza y la certeza de que nunca, nunca estamos solos. Pasaron los días, lentos, tranquilos, como si el tiempo, por fin, hubiera decidido darles un respiro. Laura se recuperaba despacio en su habitación del refugio. La niña, a quien llamaron Elena, en honor al nombre que Laura llevó de niña y en memoria del abuelo que nunca conocería, dormía en la cuna junto a la ventana. Era pequeña, pero fuerte, con los ojos oscuros de su madre y una calma que parecía heredada de algún lugar más allá del tiempo. Samuel pasaba horas sentado junto a la cuna, observándola con fascinación. A veces le hablaba en voz baja, contándole secretos que solo los hermanos comparten. Otras veces, simplemente la miraba dormir, con una sonrisa en los labios que Laura no había visto en mucho tiempo. Javier venía todos los días. A veces traía comida. Otras veces, solo se sentaba en la silla junto a la ventana y conversaba con Laura sobre cosas simples: el clima, las noticias, los planes para el futuro. Nunca hablaban del pasado. No hacía falta. Ambos sabían que ya habían dicho todo lo que necesitaban decir. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Javier llegó con algo diferente. Una caja pequeña, envuelta en papel marrón. «Traje algo», dijo, con una sonrisa tímida. Laura lo miró curiosa. «¿Qué es?». Javier le entregó la caja. Ella la abrió despacio y adentro encontró una fotografía enmarcada. Era vieja, un poco borrosa, pero se veía claramente. Un hombre de uniforme, joven, con una sonrisa amplia y ojos llenos de vida. Roberto Ramírez. Laura sintió que el aire se le escapaba. Hacía años que no veía una foto de su padre. Había perdido todas sus pertenencias en la huida, todas menos los recuerdos. «¿Dónde?», comenzó, pero la voz se le quebró. «La encontré en los archivos de la estación», explicó Javier. «Era de su expediente. Pensé que tal vez te gustaría tenerla, para que Elena y Samuel lo conozcan». Laura abrazó la fotografía contra su pecho, llorando en silencio. Javier se acercó y le puso una mano en el hombro. «Él estaría orgulloso de ti, Laura, de todo lo que has hecho, de cómo has protegido a tus hijos, de lo fuerte que eres». Laura levantó la vista, con los ojos rojos pero brillantes. «No me siento fuerte, pero lo eres». La fuerza no siempre se siente. A veces simplemente es. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, y Laura, por primera vez en mucho tiempo, las creyó. Los días siguientes se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Laura comenzó a trabajar con Marta en las tareas del refugio. No era mucho, solo ayuda en la cocina, limpieza, cuidado de los niños más pequeños. Pero era algo, era un propósito, era un comienzo. Samuel empezó a asistir a la escuela del pueblo. Al principio estaba nervioso, temeroso, pero poco a poco comenzó a abrirse, a sonreír, a hacer amigos, y Elena crecía. Cada día un poco más, cada día un poco más despierta, con una mirada curiosa que parecía decir: «Estoy aquí, y no me voy a ningún lado». Javier seguía visitándolos, pero ahora no solo como el oficial que los había rescatado, sino como algo más, como familia. Una tarde, mientras estaban sentados en la banca del jardín, Laura le hizo una pregunta que había estado guardando durante semanas. «¿Por qué volviste esa noche, Javier? La noche que nació Elena. No era tu turno, no tenías obligación». Javier miró al horizonte pensando en la respuesta. «No lo sé», dijo finalmente. «Solo sentí que tenía que hacerlo, como si algo me llamara». Laura sonrió. «Creo que fue mi papá». Javier la miró. «¿Tú crees?» «Sí, creo que él te envió, para cuidar de nosotros, para terminar lo que él empezó». Javier no dijo nada, pero asintió despacio, porque en el fondo él también lo creía. Pasaron los meses, y con ellos llegó la primavera. Laura consiguió un trabajo estable en una tienda del pueblo. No era mucho, pero era suficiente para empezar a ahorrar.
para soñar con un lugar propio, para planear un futuro que ya no parecía imposible. Samuel terminó el año escolar con buenas calificaciones y por primera vez habló de lo que quería ser cuando creciera. «Quiero ser policía», dijo una noche mientras cenaban en la cocina del refugio, como el abuelo y como Javier. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. «Serás un gran policía, mi amor». Y Samuel sonrió, con esa sonrisa que solo tienen los niños que han vuelto a creer. Elena, por su parte, ya caminaba, tambaleante pero decidida. Y cada vez que Javier llegaba de visita, corría hacia él con los brazos abiertos, gritando «¡Tío, tío!». Y aunque no eran familia de sangre, en todos los sentidos que importaban, lo eran. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el refugio, Laura estaba sentada en la banca del jardín, con Elena en su regazo y Samuel a su lado. Javier estaba de pie, apoyado contra el árbol, observándolos con una sonrisa tranquila. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Laura de repente. «¿Qué?», preguntó Javier. «Que todo empezó en el peor momento de mi vida, cuando no tenía nada, cuando pensaba que ya no había esperanza. Y ahora», hizo una pausa, mirando a sus hijos, «ahora siento que lo tengo todo». Javier se acercó y se sentó junto a ella. «A veces las mejores cosas nacen de las peores noches». Laura asintió. «Sí, creo que tienes razón». Samuel levantó la vista hacia el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «¿Creen que el abuelo nos está viendo?». Laura y Javier intercambiaron una mirada, y ambos respondieron al mismo tiempo. «Sí». Y en ese momento, mientras el viento soplaba suave entre las hojas del árbol, mientras Elena reía en brazos de su madre, mientras Samuel señalaba las estrellas con asombro, todo pareció estar en su lugar. No era perfecto, no era fácil, pero era real, y era suyo. Porque a veces, queridas almas, las historias más hermosas no son las que comienzan bien. Son las que a pesar de todo encuentran la forma de sanar. Y esta historia de una mujer que lo perdió todo y un hombre que recibió la oportunidad de devolver lo que una vez le dieron, era una de esas historias. Una historia de redención, de círculos que se cierran, de vidas que se cruzan no por casualidad, sino por diseño. Un diseño tejido por manos invisibles, por promesas que trascienden el tiempo, y por un amor que, aunque vistiera uniforme, nunca dejó de cuidar. Y si algún día, en una noche tranquila, miras al cielo y ves una estrella que brilla un poco más fuerte que las demás, tal vez sea Roberto, recordándote que el bien que siembras nunca se pierde, que siempre regresa, de una forma u otra, siempre regresa. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con segundas oportunidades, destinos entrelazados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando caminamos descalzos por carreteras olvidadas, cuando no tenemos más que una manta raída y un corazón cansado, siempre hay alguien dispuesto a detenerse. Siempre hay una mano extendida. Siempre hay esperanza. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando Laura descubrió quién era realmente Javier? ¿O quizás cuando el bebé nació en medio de la noche, sostenido por manos que temblaban pero no se rendían? ¿O tal vez fue cuando Samuel dijo que quería ser policía, como el abuelo que nunca conoció? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de los círculos que se cierran, incluso después de años, la fuerza de una madre que, sin tener nada, lo dio todo, y esa clase de bondad que regresa, siempre regresa. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos, porque a veces las vidas no se cruzan por casualidad. Se cruzan para recordarnos que nunca, nunca estamos solos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar
justo cuando tu corazón lo necesite.